¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a esta sesión de videoconferencias o videopláticas que estamos realizando en la universidad con motivo de esta etapa muy especial que estamos viviendo en el mundo, en nuestro país y en Baja California Sur, desde luego, como es el confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19. Y queremos aprovechar porque en la Universidad Mundial tenemos especialistas en diferentes temas con los que queremos compartir pues algunos temas que son de interés general del público en general. Y en esta ocasión quiero agradecer que esté con nosotros el licenciado Fabián Moreno Velasco, quien él es el coordinador del consultorio jurídico de la Universidad Mundial. Está con nosotros, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, maestro, y buenos días a todas las personas que nos acompañen en esta grabación, en este video. Con el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Pues vamos a tratar algunos temas jurídicos, pues de luego de la competencia y sobre todo de los servicios y apoyo que brinda el consultorio jurídico, que es además el más reciente dentro de la universidad. Antes de empezar con un tema, le pediría que nos comente así brevemente en qué consiste el trabajo del consultorio jurídico. Bien, el trabajo que estamos realizando en este reciente nuevo espacio que se creó con la intención de apoyar a la comunidad, al público en general, en los aspectos jurídicos, estamos dando el servicio de asesorías gratuitas, asesorías jurídicas gratuitas, que no tienen absolutamente ningún costo. En el tiempo, antes de que iniciara esta contingencia sanitaria, pues estábamos en un espacio, en una oficina, en donde pues el público en general podía acudir y ahí los días que nos tocaba atender ese servicio, pues brindábamos esas asesorías jurídicas gratuitas. Si era necesario, dependiendo de la circunstancia y si era una situación que estuviera comprendida dentro del ramo familiar y en su momento fuera necesario iniciar con una demanda, con un escrito de presentarlo y llevar un juicio en los juzgados familiares, era algo que también lo estamos haciendo o estábamos haciendo hasta antes de esta contingencia. En sí, el servicio que se pretende dar es el apoyo a la comunidad que en algunas circunstancias de escasos recursos no tienen esa solvencia para poder contratar los servicios de un abogado particular. En este sentido, en una de las misiones que tiene la Universidad Mundial de estar vinculada con la comunidad, con la sociedad, en apoyo a esta, es como damos ese espacio y brindamos ese servicio gratuito. Pues qué bueno, porque la verdad que a la hora, cuando enfrentamos un problema, a veces no sabemos para dónde voltear para recibir orientación, apoyo, ya no digamos llevar el caso por sí solo, que es otra complicación más, ¿no? Pero simplemente para iniciar y saber qué hacer ante una determinada problemática jurídica. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría ya abordar dos temas que hemos planteado para esta ocasión. Tal vez ya me comentará usted de los más importantes, de los que tienen que ver con el ámbito familiar en Baja California Sur. El primero, pues, un problema que sucede es el de obtener la pensión alimenticia para los hijos en caso de un divorcio, de una separación o simplemente en el caso de que un padre no reconozca, ¿no?, la paternidad o simplemente pues dejó de hacerlo. En ese sentido, en primer lugar, ¿cuáles son las características más importantes de esta problemática que tiene que ver con la pensión alimenticia? Bien, como usted bien lo dice, mencionó tres situaciones que son quizás de las más constantes en el derecho familiar. Una que es todo lo que tenga que ver con alimentos, que lo conocemos como pensión alimenticia. Otro que tiene que ver, desafortunadamente, con divorcios,
Otro que tiene que ver con la situación del reconocimiento de paternidad para en caso de hijos o hijas que no hayan sido reconocidos por el padre biológico. De estas tres situaciones que hay, que son las que más comúnmente suceden y, y que a veces son situaciones que son muy lastimosas en cuanto a las consecuencias que están provocando. Si nos vamos ahorita particularmente a la parte que corresponde a los juicios de pensión alimenticia, esto sucede cuando por alguna circunstancia no necesariamente tiene que desprenderse después de un divorcio, porque puede haber hijos o hijas que sus padres no vivan juntos o que estén casados. Simplemente fue producto de una relación en donde no están juntos, no viven juntos. En sí no tiene que ser necesariamente que haya un divorcio. Simplemente debemos de entender que la pensión alimenticia es un derecho que tienen comúnmente los hijos. Siempre lo vemos como un derecho que tienen los hijos, ¿sí? Porque es para ellos. Pero no nada más la pensión alimenticia abarca para hijos. También ya se reconoce que debe de haber una pensión alimenticia en el caso de mujeres, esposas o exesposas que en algún tiempo se dedicaron de tiempo completo a atender el hogar, al marido, obviamente a los hijos. Y también existe la pensión alimenticia para adultos mayores que por alguna circunstancia de enfermedad, por alguna discapacidad o porque simplemente por edad ya dejaron de tener algún ingreso o dejaron de tener ingresos porque trabajaban de algún modo y que ahora ya no lo tienen por su edad. Son las personas quienes tienen esos derechos de poder tener una pensión alimenticia a cargo de que quienes vayan a terminar siendo quienes sean los obligados, ¿sí? Si nos vamos particularmente a lo que comúnmente escuchamos como pensión alimenticia, lo primero que pensamos son hijos, son niños que requieren de alimentos, debemos enfocar que la pensión alimenticia no solamente es el proporcionar en sí alimentos. La pensión alimenticia abarca otros más conceptos que son además proveer de lo que es vestido y calzado, de lo que es proveer educación en el sentido de la responsabilidad que hay en cuanto a los gastos escolares, ¿sí? No visto desde el punto de vista de la educación pública, gratuita, laica, ¿no? No, me refiero al compromiso que hay de los apoyos para los gastos escolares. También esta pensión alimenticia incluye lo que es un techo, ¿no? No necesariamente tienes que darle una casa a tus hijos, pero sí tiene que haber un apoyo económico para casos en donde no haya una casa en sí, se tenga que rentar algo, ¿sí? En sí, el concepto de pensión alimenticia abarca varias situaciones. A la que estamos acostumbrados a identificar como pensión alimenticia es para beneficio de niños. Pero como ya lo dije, no nada más es para niños, para hijos, es también para esposas o exesposas o para personas de mayor edad, de la tercera edad, o alguna persona que pudiera tener alguna discapacidad que está impedida de trabajar y valerse por sí mismo y que necesita un apoyo económico. Yéndonos a esta parte del aspecto de la pensión alimenticia, esto en sí es un derecho humano. Es un derecho humano el recibir ayuda económica para subsistir. Es una ayuda de manutención con la que la persona que tiene la capacidad de poder proveer le otorgue
quien en teoría no tiene esa misma capacidad de valerse por sí mismo, de recibir esa pensión alimenticia, que como ya lo mencioné, abarca muchos conceptos, ¿sí? No es solamente la acción de dar dinero y te compras comida y con eso se cubre la pensión alimenticia, no. Se abarcan muchos aspectos para cubrir esa manutención. Ahora, ahorita en esta situación por la que estamos pasando, en donde muchos áreas de gobierno, muchas empresas, muchos lugares están cerrados porque así ha sido ordenado por las autoridades sanitarias. En el caso de los juzgados, particularmente lo que comprende el Tribunal Superior de Justicia en el Estado y sus juzgados, están cerrados, precisamente para evitar conglomeraciones que en un momento dado pudieran seguir afectando este contagio de este virus que nos está afectando a todos. Pero, como les decía, la pensión alimenticia es un derecho humano. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para que esto no se detenga? El tribunal, en una reunión, en un consejo que ellos tienen, en el pleno, como se llama propiamente, los magistrados, autoridades, y en coordinación con algunos jueces, pues se buscó la manera de ver qué asuntos sí de alguna manera había que buscar el modo para seguirlos atendiendo y que no afectara. Obviamente se fueron eliminando los aspectos jurídicos que no eran esenciales, pero sí nos tomábamos. Ellos vieron dos situaciones que ahorita los juzgados familiares sí están atendiendo, a pesar de estar cerrados los juzgados. Y uno de ellos es el aspecto de atender juicios iniciales de pensión alimenticia, con la finalidad de poder dictar algún acuerdo en donde se pueda proveer a quien está requiriendo de una pensión alimenticia que ésta sea proporcionada. La pensión alimenticia, el juicio de pensión alimenticia inicial, es uno de los dos juicios que sí autorizó y está atendiendo ahorita el tribunal a través del juzgado familiar que esté en guardia. Y esto es precisamente con la finalidad de no violentar un derecho humano como lo es el de recibir alimentos y toda su gama de lo que implica la pensión alimenticia. Y en este caso, Entonces, por ejemplo, si los juzgados están cerrados, normalmente una parte de las pensiones se entregan directamente en los juzgados. Es decir, ese es el juzgado el intermediario para recibir de parte del padre el monto económico para que sea la madre la que vaya a recogerlo ahí al juzgado, ¿no? Es uno de los casos. También se aplica en esta situación como lo decidió el propio tribunal. no, tiene una modalidad. Comúnmente, o como está establecido, como debiera ser, si no fuera por esta situación, por esta contingencia, el trámite ordinario es que la mamá o la persona que representa a un menor, a una menor de edad, elabora su demanda, su petición de alimentos, su demanda de pensión alimenticia, se la hace un abogado, una abogada, ya sea privado, ya sea institucional, de alguna de las instituciones de apoyo social, como en el caso en el DIF, o como en este caso nosotros que estamos dando ese servicio a través del consultorio jurídico de la Universidad Mundial. El trámite ordinario es hacer la demanda, llevarla a presentar al juzgado familiar. Al momento de entregar, se nos va a señalar qué juzgado nos tocó. Actualmente existen 4 juzgados familiares. Nos va a tocar
el mismo sistema te dice qué juzgado te tocó. Pudo haber sido el primero, el segundo, el tercero, el cuarto familiar. El mismo sistema te dice cuál juzgado te va a dar, ¿no? Ya una vez que entra tu demanda, pues ellos se encargan de hacer el seguimiento en cuanto a revisar, ver que todo esté en orden, que todo esté en la forma, la petición, los datos que se necesitan, para que entonces un juez pueda ordenar. ¿Qué es lo que va a ordenar? En ese momento se hace una división. Por un lado, si se está señalando que esta persona trabaja, a quien se le va a demandar una pensión alimenticia, trabaja en tal parte, bueno, el juez inmediatamente va a ordenar un oficio a la empresa o a la institución donde trabaja esa persona, en donde se le va a ordenar que retenga un porcentaje que en ese momento, de manera provisional, decrete un juez. Podemos decir, no sé, un 20%, por ejemplo. Y ya le dice a la empresa, mira, se te ordena que a tal trabajador, a tal empleado, a tal servidor público, se le haga el descuento del 20% del total y cada una de sus percepciones salariales. Y esta la deposites en el área de pensiones que está en el edificio del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en tal dirección, en el área específica de pensiones alimenticias, para que tal persona, por su conducto, cobre esa pensión para beneficio de tal menor. Pero igual también, desde el inicio, no necesariamente le tenemos que pedir que la pensión que se le retenga a esa persona, esta sea depositada en pensiones alimenticias del tribunal, ¿no? Igual también se puede ofrecer alguna cuenta, alguna tarjeta, en donde desde el inicio se le dice, su señoría, y pido que tal pensión, el porcentaje que se le vaya a retener, sea depositado a la cuenta bancaria o a la tarjeta bancaria número tal, ¿sí? Hay diversas formas, ¿no? Muchas veces también cuando reciben la orden, la empresa o la institución, dice, sí, está bien, no hay problema, voy a hacer la retención, pero pues prefiero ponerme de acuerdo con la persona que va a estar recibiendo la pensión, porque pues desafortunadamente yo no puedo hacer tal movimiento, pero buscando cumplir con la orden del juez, quiero ponerme de acuerdo con la persona que va a recibir la pensión para efectos de que podamos hacer algo que tanto a ella se le sea práctico como para nosotros y poder cumplir finalmente ese derecho humano de ese niño, de esa niña, para recibir esa pensión alimenticia. Entonces, actualmente, por las circunstancias que estamos pasando, para no violentar ese derecho de que quien requiere una pensión alimenticia la reciba, los juzgados publicaron los teléfonos en la entrada a los juzgados familiares, en la puerta, pusieron información de los teléfonos de cada uno de los secretarios de acuerdo o secretarias de acuerdo. En total, si son, como están trabajando los juzgados en expedientes nones y en expedientes pares, entonces hay 2 secretarías de acuerdos por cada uno de los juzgados. Si tenemos 4 juzgados, actualmente tenemos 8 secretarias o secretarios de acuerdo. Están anotados ahí en un cartel los nombres y los teléfonos de cada uno de ellos, para efectos de que a través de la misma información que el tribunal está publicando en su portal web, se nos está informando qué juzgados son los que están de guardia virtual. Entonces, una vez que los abogados tenemos conocimiento de cuál es el juzgado de guardia virtual, buscamos quién de los dos, cuál de las 2 secretarias o secretarios de acuerdo, para comunicarnos por teléfono y decirles, tengo un juicio inicial de pensión alimenticia o tengo el otro tipo de juicio que está aceptando los juzgados llevar, que ahorita lo voy a mencionar más adelante, y es nada más decirle, tengo este juicio,
y ya se nos va a dar indicaciones de a dónde llevar nuestra demanda inicial. La van a recibir, obviamente, porque tiene que recaer un acuerdo en donde un juez ordene que de manera inmediata inicien las retenciones a favor de ese niño o niña. Y también, bueno, una de las cosas que es, bueno, no quisiera generalizar, pero de alguna manera sí señalar que sucede que a veces las madres, en la diferencia, en el coraje que tiene por la disputa con la expareja, decide no iniciar una demanda de pensión alimenticia. Sin embargo, yo creo que aquí existe una equivocación, corríjame usted si así es, que la pensión es no por la relación que sostienen las parejas, ¿no? Sino, como usted comentaba al principio, por los hijos. Es decir, la pensión inicialmente es para los hijos. Ya después se verá la otra característica que señalaba usted en la calidad en que se desarrolló la relación de ambas personas. Pero inicialmente es un derecho que le corresponde a los hijos. Por lo tanto, la madre debe velar por ese derecho. Sí, así debe de ser. Desafortunadamente, desde un punto de vista, pero afortunadamente, el hecho de que son los menos los casos que suceden, nos hemos topado con situaciones en donde la mujer dice, no, si le quieres dar pensión a nuestro hijo, es tu problema. Sabes dónde vive, sabes su teléfono, sabes cómo llegar y cómo cumplir con tu obligación. Y le llaman obligación. Yo le llamo deber. Obligación se escucha para mí como muy fuerte. Sí, es una obligación como tal, pero pudiera ser mejor. En mi concepto es manejarlo como un deber. Tenemos el deber de no desproteger a nuestros hijos. Pero sí nos topamos con alguna mujer que, como usted dice, con su coraje o con ese orgullo de decir, no te quiero ver y no te voy a pedir nada porque no te quiero ver, pues por ese orgullo y por ese coraje se me olvida que a quien puedo afectar de manera directa o inclusive de manera indirecta también, por mi actitud, pues es a mi hijo, ¿no? Es el que menos culpa tiene. Claro que desafortunadamente para que un menor de edad tenga que hacer valer su derecho, pues lo tiene que hacer a través de quien tiene su patria potestad, ¿sí? Entonces, desafortunadamente cuando suceden esos casos, pues no hay manera de que se entere la autoridad judicial, en este caso un juez, de que pues hay un niño que requiere alimentos, pero pues obviamente no lo tramita porque pues, la madre no lo ha solicitado, ¿sí? Pero si, por ejemplo, llegase a ser del conocimiento del Ministerio Público de alguna forma y se le dice, ¿sabe qué? En la escuela simplemente, que en la escuela lleguen a captar que el niño pasa hambre, que no lleva lonche, que va, que no va aseado, y que empiezan a detectar que hay una problemática. Y la maestra manda llamar a la mamá y le dice, oiga, pues, ¿qué está pasando con el niño? Estuvo llorando, que le dolía el estómago, que porque tenía hambre, y que pues nos dijo que usted no le había puesto lonche, que pues, no le había dado ni siquiera dinero para que comprara algo de comer. Y ella, la mamá, les dice, pues es que su papá y yo estamos separados y no nos da dinero y pues yo lo voy a sacar adelante, yo sola puedo, aunque ahorita estoy batallando. Pues sí, pero ¿cuánto va a ser ese tiempo que tiene que pasar para seguir batallando? Y mientras el niño pues no va a comer de aire. Entonces, en cuanto a la escuela tiene conocimiento de que hay un niño desprotegido, que aunque la mamá está diciendo yo me las voy a arreglar solas, pero estamos viendo que el niño está siendo afectado, el deber de la institución, de la escuela, de la maestra o del director o de quien sea, es informar a las autoridades que hay un niño desprotegido para que dicte las medidas necesarias para protegerlo. En este lugar debe de existir entonces
Y todas las escuelas tienen conocimiento de que deben de informar al Ministerio Público cuando hay alguna situación delicada, informar por lo menos al DIF. Y ya son autoridades que en su momento tomarán cartas en el asunto de precisamente, si fuera el caso del Ministerio Público o de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, en este caso particular del Estado, para que efectivamente informara a un juez. Es decir, tenemos un niño desprotegido que por actitudes o acciones de la mamá, pues está indefenso, no se puede valer por sí mismo, ¿no? Entonces ya interviene, de algún modo, hacen llamar a esa mamá y le dicen, ¿sabes qué? Pues será muy tu decisión de no pedirle nada al papá, pero nosotros lo vamos a hacer. Pero, licenciado, el tema de la pensión indudablemente es mucho más amplio, no nos daría el tiempo, No. una sola ocasión, son muchos subtemas, ¿no? Quisiera, en los últimos minutos que nos quedan en este espacio, platicar un poco sobre otro fenómeno que está sucediendo en la contingencia actual. Y según algunas estadísticas, es que la violencia intrafamiliar se ha incrementado. Es decir, la que sucede entre las parejas y la que sucede hacia los hijos y algunos familiares con menores condiciones de defensa. Sí, desafortunadamente este confinamiento que ha habido, y que no que ha habido, que está sucediendo, pues ha provocado que de ese modo las personas que antes tenían una vida, por lo menos de que desde temprano salían a trabajar y hasta regresaban en la noche, y no eran tantas las horas que estaban en casa, pues ahora esta situación ha provocado que haya algunos conflictos. Quizás muchos, desafortunadamente, muchos orillados por la situación económica que también se está pasando, porque esto también ha provocado algunas situaciones que han influido para que en la parte emocional provoquen frustración, malestar, incomodidad, y que esto, en esas discusiones que pudieran entablarse en la pareja, que a veces en el desahogo del coraje, de la frustración, de la impotencia, a veces desafortunadamente se recala, se descarga con los hijos, pues crean pleitos, crean discusiones, crean problemas muy severos que no llevan a otra situación más que provocar violencia familiar. Y que en el peor de los casos, pues pueden llegar a inclusive a cometerse delitos de violencia familiar, porque también esta está contemplada como delito. Y es precisamente una de las situaciones que estábamos comentando, que actualmente el tribunal, con base en la situación sanitaria que estamos pasando, solamente permite dos situaciones, dos juicios que sí se pueden llevar de manera directa, que, como el que mencionábamos, el de pensiones alimenticias, pero también en los casos en donde es necesario separar a la persona o a la familia del agresor. Es decir, este juicio de separación de persona es uno de los dos juicios que el tribunal, a través de su juzgado familiar, sí está llevando a cabo. ¿Sí? El juicio de separación de persona en casos de violencia familiar. Porque pues no es posible que puedan estar ahí. Entonces, pero, ¿A dónde van a separar estas personas? Bueno, ya se verían situaciones muy en particular de qué hacer. Si separar a la madre con los hijos o separar al señor, se tendría que analizar qué hacer. Pero sí se está atendiendo lo que es la violencia familiar, que desafortunadamente se ha acrecentado con estos confinamientos. pero los tribunales sí están recibiendo este tipo de denuncias o demandas. Sí, es una de las dos únicas que ha autorizado, las de pensión alimenticia y los de separación de personas en caso de violencia familiar. Ok, licenciado, pues se nos está agotando el tiempo, ha corrido muy rápido la plática, qué bueno, ¿no? Entonces, el consultorio del cual usted tiene a su cargo en la Universidad Mundial, ¿tiene algún punto de contacto para que puedan ustedes recibir los comentarios y también pues para brindar el apoyo
ya sabemos que pues de manera presencial no es posible ahorita en el marco de la contingencia, es decir, no pueden ir al consultorio, pero algún teléfono o que puedan ustedes proporcionar. Sí, mire, precisamente estoy abriendo aquí el archivo en donde precisamente con base en esta situación, si ustedes tienen, se buscó por parte de la administración y del consultorio, buscar una alternativa para que quienes necesiten, al estar cerrados los juzgados, necesiten aún así una asesoría jurídica o en el caso de los juicios de pensión alimenticia o de separación de persona en casos de violencia familiar, quienes requieran de ese servicio, lo que podemos hacer es que en el portal web de la Universidad Mundial está un apartado, está un póster, un cartel, en donde está señalado, estoy tratando aquí de abrirlo, permítame un segundo. Se los puedo ahorita mencionar, pero si tienen manera de accesar al portal web, viene el apartado del consultorio jurídico, en donde estamos brindando ese servicio durante esta contingencia para los casos de pensiones alimenticias y de separación de persona en casos de violencia familiar. Y es suficiente con llamar al teléfono de la universidad, que es el 612-123-7000, que es un número conmutador, y que va a pedir el número de extensión si se sabe. Aquí sería comunicarse a las extensiones 112 o 135 y los van a enlazar con su servidor para efectos de brindar ya sea una asesoría jurídica general o atender cuando sea necesario algún juicio inicial de pensión alimenticia o de separación de persona en caso de violencia familiar. Solo es accesar a la página de la Universidad Mundial. Ok, pues aquí estamos poniendo la dirección de la página electrónica y también el teléfono que usted menciona. Pues, licenciado, nuevamente, pues queremos agradecerle, ya se nos agotó el tiempo, agradecerle pues muy puntualmente que nos haya permitido ampliar algunas dudas porque siempre tenemos alguna pregunta al respecto. Como decíamos desde un principio, es un tema muy importante en Baja California Sur y pues en especial en la actual circunstancia cobraría mayor interés porque a veces parecería que en el confinamiento no tenemos elementos de defensa, pero existen, sobre todo si tienen que ver para el cuidado de los menores. Bien. Entonces, pues solamente reiterar que en el caso de particularmente con la población más vulnerable, que son los menores de edad, pero también lo son las personas con alguna discapacidad o las personas de mayor edad, solamente tener los sumos cuidados, cumplir nuestros deberes para atenderlos, para estar al pendiente de ellos. Que en la medida de nuestras posibilidades podamos proveerlos de eso esencial y elemental que necesitan. Básicamente. Gracias. Pues, y pues felicitaciones que esté a cargo de este consultorio, que es el más reciente que tiene la universidad. Apenas unos meses, todavía no cumple el año, pero que ha brindado un gran servicio y esperamos que, pues, ya que pase la contingencia, pues la gente pueda acudir directamente al campus La Paz. Y no, pues como ya dimos a conocer, a través de los teléfonos y la página electrónica. Nuevamente, licenciado Fabián Moreno Velasco, coordinador del consultorio jurídico de la Universidad Mundial. Muchísimas gracias y esperamos platicar nuevamente por uno de estos temas que tienen mucha, pero mucha importancia en esta circunstancia. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y estamos a la orden en esos teléfonos. Muy bien, pues a quienes nos han visto en esta ocasión a través de diversas plataformas, nuevamente muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana con una videoplática más de la Universidad Mundial, aprovechando la actual circunstancia. Que la pasen muy bien.